Toda una leyenda del automovilismo. El eterno e incansable Fernando Alonso, amado por muchos, ídolo de masas. Uno de los pilotos más completos en la historia del deporte del motor. El español Fernando Alonso muestra de un carácter inquebrantable, maestro de la paciencia y sobre todo, un apasionado. Esta es la obra y vida de uno de los pilotos considerados leyendas y actualmente sigue activo en la Fórmula 1, después de increíblemente más de 22 años de su debut. Año 2005. La Fórmula 1 celebra su final de temporada con un nuevo récord. Fernando Alonso logra el campeonato mundial en el equipo Renault, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir ese título para ese momento. Desde su debut en la Gran Carpa, el Magic, venía demostrando su talento derrotando a grandes rivales como Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello y al 7 veces campeón del mundo Michael Schumacher. Lo que comenzó como una afición desde muy temprana edad, se convirtió en una de las carreras más exitosas e impresionantes en la historia de la Fórmula 1. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue que Fernando Alonso se convirtió en un ícono del deporte automotor con millones de seguidores? En este video te lo contaremos todo. Prepárate para conocer la historia de uno de los mejores pilotos de la historia, su increíble trayectoria en el mundo de la velocidad, y descubrir cómo se convirtió en una leyenda de la Fórmula 1. A continuación, en Farewell Investor, la vida y obra de la leyenda en activo, Fernando Alonso. Primeros años. Año 1981. El 29 de julio en Oviedo, España. Nace Fernando Alonso Díaz como el segundo hijo de una familia de clase media y que varias décadas después entraría en los libros de historia del deporte español. La familia estaba conformada por su padre, José Luis Alonso, un maestro industrial aficionado a los kartings, su madre, Ana María Díaz Martínez, quien era dependienta de El Corte Inglés, y su hermana mayor Lorena. En 1984, cuando Fernando tenía solo 3 años, su padre construyó un kart para Lorena, quien ya tenía 8 años. Pero esta no le prestó especial atención al coche, y muy pronto se aburrió de él. Sin embargo, para el pequeño Fernando, aquel coche rudimentario se convirtió en su pasatiempo favorito, por lo que su padre tuvo que hacerle varios ajustes para que el niño alcanzara los pedales. Al principio todo comenzó como un juego, pero rápidamente se hizo notable que tenía más picardía que los otros niños de su edad. Aquel mismo año, Fernando ganó su primera carrera organizada por un centro comercial, y en la que participaron niños que casi le doblaban la edad. Entre 1985 y 1995, Fernando se mantenía compitiendo en campeonatos regionales de karting, hasta que en 1988 y con solo 7 años, obtuvo su primer título en una competición oficial, el Campeonato Infantil de Asturias, dominando por completo el torneo al ganar las 8 carreras que lo conformaban. Al año siguiente, se coronó como campeón de karts infantil en Asturias y Galicia. A diferencia de otros pilotos que se desplazaban de torneo en autos lujosos, la familia Alonso utilizaba su viejo Peugeot, ya que su padre apenas ganaba para financiar a Fernando trabajando como mecánico y consejero. Para 1990, a los 9 años de edad, Fernando debía competir en la categoría cadete, pero debido a los altos costos que implicaba esa categoría, y a que la familia no podía costearlos,
decidieron desistir a pesar de que esto estaba destrozando el sueño de Fernando de convertirse en piloto profesional. En ese momento ocurrió un milagro. Genís Marcó, un empresario que importaba karts, reconoció el gran talento que tenía el joven y comenzó a financiarlo. Tanta era la fe que Marcó tenía en Fernando, que se dedicó a conseguirle patrocinadores y muchas veces puso dinero de su propio bolsillo para asegurar la carrera deportiva del niño. Muy pronto su perseverancia y la habilidad de Fernando vieron sus frutos, ya que en 1991, con tan solo 10 años, Fernando se tituló campeón de Asturias y del País Vasco en categoría cadetes y logró el subcampeonato de España, a pesar de no haber competido en las carreras. En 1993 y 1994, ganó el campeonato de España en la categoría junior, y en 1995 participó en el campeonato mundial, gracias a una beca de la Real Federación Española de Automovilismo, terminando en el tercer lugar. Por aquellos tiempos, una leyenda llamada Ayrton Senna se dejaba la vida en la mítica curva Tamburello en el Gran Premio de San Marino, quien daría paso a otras leyendas como el propio Fernando Alonso. En 1996, Fernando logró conquistar varios premios: el Campeonato de España, el Trofeo Estival de Italia, el Marlboro Grand Prix y el Campeonato del Mundo Junior. En 1997 se titula campeón en la categoría A de Italia, España y Europa. Y en 1998 volvió a ganar el Campeonato de España, el Trofeo París-Bercy, el Campeonato Industrial de Italia y el Open Ford. En 1999, el expiloto de Minardi, Adrián Campos, se convierte en el manager de Alonso y lo contrata para sustituir a Marc Gené en el Euro Open by Nissan. En esta competencia, Alonso logró 6 victorias, 6 poles y 5 vueltas rápidas, coronándose campeón en su debut en la categoría. En el 2000, debutó en la Fórmula 3000 consiguiendo el cuarto puesto en la clasificación. Esto desató la admiración de varios equipos de la Fórmula 1. Era tal el talento de este joven español, que ese último acontecimiento le abrió las puertas a la máxima categoría, la Fórmula 1. Su ansiada llegada a la Fórmula 1. En 2001, a los 20 años de edad, Fernando Alonso llegó a la Fórmula 1 fichado por la escudería Renault, pero cedido al equipo Minardi como piloto oficial para esa temporada. Su debut fue en el Gran Premio de Australia, convirtiéndose en el tercer piloto más joven en debutar en la Fórmula 1. En el 2002, vuelve a Renault como probador y al año siguiente sustituyó a Jenson Button como piloto oficial de equipo, y consiguiendo su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría, siendo el piloto más joven en ganar un Gran Premio con 22 años de edad, logrando el sexto lugar del campeonato de constructores. En 2004, Alonso se consolidó como piloto con una seguidilla de buenos resultados que le valieron el cuarto lugar del campeonato. Finalmente llegaría la temporada del 2005. Fue extraordinaria para Alonso. Tras lograr 7 victorias y 15 podios en total, Fernando Alonso, de 24 años de edad, conquistó el campeonato mundial, convirtiéndose en el primer español y el piloto más joven en lograr esta hazaña, de la mano del equipo Renault. En 2006, Alonso vuelve a brillar, y luego de 7 victorias y 7 segundos lugares, conquistó el campeonato de pilotos por segunda vez y de forma consecutiva, tras una dura lucha con el ya 7 veces campeón del mundo Michael Schumacher, a quien superó por solo 13 puntos en la tabla de posiciones. Fernando Alonso se convertía en bicampeón del mundo, entrando en una prestigiosa lista de pilotos que han logrado tal hazaña. Sin embargo, pocos imaginarían que después de esa gloriosa temporada, le avecinaba décadas de sequías a la joven promesa, pues a pesar de que se quedó a nada de conseguir su tercer campeonato, vendrían años en los que por más que se esforzara,
no había poder humano que lograra hacerlo conseguir un tercer título del mundo. Su paso por McLaren y el regreso a Renault. En el año 2007, Fernando Alonso llega a la escudería McLaren como compañero de un competitivo Lewis Hamilton, con quien protagonizó una gran rivalidad, una de las rivalidades más polémicas de la Fórmula 1, pues era obvio, en este equipo favorecía más al británico por su nacionalidad que al bicampeón del mundo. Durante esa temporada, ocurrieron varios incidentes entre ambos pilotos que causaron mucha polémica y terminaron costando sanciones tanto para el equipo como para los pilotos. Al final de la temporada, Alonso y Hamilton terminaron empatados con 109 puntos en la tabla de clasificación, siendo coronado Lewis Hamilton como subcampeón y Fernando Alonso con el tercer lugar solo por la diferencia de poles que favorecía a Hamilton. Incluso se conoció como la forma más absurda en la que el equipo de McLaren perdió el título de pilotos por intentar favorecer a Hamilton de la mano de Ron Dennis, jefe de equipo de McLaren, que revivía viejos tiempos con la rivalidad entre Senna y Prost. Debido a toda esta polémica, ese mismo año, Alonso anunció su decisión de abandonar al equipo McLaren para volver a la Renault en el 2008. La escudería que le brindó la oportunidad de entrar a la Fórmula 1. Sin embargo, su regreso a la Renault solo duró 2 temporadas, en las que consiguió el 5º y 9º lugar. En camino a intentar lograr su tercer campeonato, Alonso miró hacia nuevos horizontes del lado de la escudería roja. Su llegada a Ferrari. En el 2010, a los 29 años, Fernando Alonso firmó un contrato con la poderosa escudería Ferrari, equipo para el que condujo durante los siguientes 5 años, pero que terminó siendo una decepción para el piloto asturiano. La temporada 2010 fue protagonista de una lucha intensa por primera vez en toda la historia de la F1. Había posibilidades de coronarse como campeón de pilotos entre 4 personajes. Estos eran Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mark Webber y Lewis Hamilton, todos con grandes posibilidades de conseguir el título. En la última carrera de la temporada, en la Yas Marina Circuit, la balanza se había inclinado hacia 2 pilotos, Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Lamentablemente, una mala estrategia por parte de los italianos hizo que Alonso perdiera el que podría haber sido su tercer campeonato mundial, quedando como subcampeón en su debut con el equipo Ferrari. Esto porque al inicio de la carrera Alonso perdió una posición y Vettel encabezaba el liderato de carrera. Tras el cambio de neumáticos de Fernando, este saldría de boxes y tendría por delante al piloto ruso Vitaly Petrov, que no era más que un piloto de media tabla, pero ese día se sacó una de sus mejores actuaciones, y Fernando Alonso jamás pudo rebasarle, restringiendo de esa manera su acercamiento a la punta de la carrera. El enojo era tal de Fernando al ver que Vitaly Petrov condujo como si compitiera con él el campeonato. Las caras en Ferrari eran de resignación. Al finalizar la carrera, Fernando no dudó en hacerle una rabieta a Vitaly Petrov, pues este jamás lo dejó pasar. Fernando perdería su oportunidad a nada de convertirse en tricampeón. Entre el 2011 y el 2014, Ferrari no fue capaz de brindarle a Alonso un auto que estuviera a la altura de los McLaren y los Red Bull, pero aún así, logró conseguir 2 subcampeonatos en las temporadas 2012 y 2013. Una de las oportunidades más cercanas para conseguir el anhelado tricampeonato del mundo se presentó en 2012, año que Fernando Alonso jamás olvidará, pues otra vez se quedó a nada de lograr ese anhelado tricampeonato. Tenía frente a él a un Sebastian Vettel que conducía para Red Bull, donde ya había igualado el bicampeonato. Pocos puntos le separaban. Finalmente llegaría el Gran Premio de Brasil. Fernando debía terminar como mínimo tercero para aspirar a ser campeón del mundo. Sebastian Vettel tenía las cosas más cómodas, pues por su parte le bastaba con quedar cuarto al finalizar la carrera, independientemente de qué lugar terminara Fernando Alonso. La clasificación no le favoreció a Fernando,
pues terminaría sexto para el inicio de la carrera, y al poco tiempo al iniciar el Gran Premio, Vettel se va al último lugar debido a un accidente. Nada mejor para Fernando de lograr esa proeza de un tercer campeonato. Pero conforme iba avanzando la carrera, Vettel ya se encontraba en increíblemente 4 vueltas en la 10ª posición. Y Fernando Alonso no podía rebasar a los McLaren. Pero otra vez la suerte le sonreía a Fernando Alonso, pues un accidente causado por Hülkenberg dejaría fuera al líder Lewis Hamilton, y Fernando pasaría a ser segundo. Prácticamente en ese momento Fernando era campeón. Pero en una respuesta de Red Bull, llamaría a Vettel a cambio de neumáticos cerrados, pues pensaban que la lluvia pararía, pero todo lo contrario. Fue incrementando. Hicieron parar nuevamente a Vettel a otro cambio de neumáticos intermedios. Fernando Alonso se mantuvo en pista, y entonces Vettel tenía que superar al menos 3 autos para quedar séptimo y sumar más puntos para que Fernando Alonso no fuera campeón. En las últimas vueltas se da una colisión que desata la entrada de un safety car, y con ello se anulaban la posibilidad de adelantar más lugares para Alonso. Veía cómo al finalizar la carrera, su mirada lo decía todo. Se había quedado a solo 3 puntos de ser campeón del mundo por tercera vez, y viendo cómo Sebastian Vettel se erigía como tricampeón. De regreso a McLaren. Entre 2015 y 2018, Alonso volvió a McLaren para participar en un nuevo proyecto entre este equipo y la casa de motores Honda. Sin embargo, el motor era demasiado lento y el auto en general era poco fiable, por lo que no logró grandes resultados durante esas temporadas. Su retiro y regreso con Alpine. Al finalizar la temporada 2018, Alonso decide retirarse de la Fórmula 1 para dedicarse a otras categorías como la IndyCar Series, las 500 millas de Indianápolis, las 24 horas de Daytona, las 24 horas de Le Mans, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Rally Dakar. Sin embargo, en el 2021 regresa a la máxima categoría de la mano de Alpine, antiguamente Renault, pero su paso por la escudería solo duró 2 temporadas, y estuvo lleno de polémicas y discusiones con el equipo, debido a su compañero de equipo Esteban Ocon, y a una mala relación con el jefe de equipo Otmar Szafnauer. Finalmente, el 1 de agosto de 2022, el equipo Aston Martin anunció oficialmente el fichaje de Alonso para la temporada 2023, en reemplazo del tetracampeón Sebastian Vettel, quien se retiró oficialmente de la Fórmula 1. Nada mejor, pues en lo que lleva de la temporada, ha tenido podios consecutivos y ha estado siempre detrás de los poderosos Red Bull. Hasta la fecha, Fernando Alonso ha conseguido en la Fórmula 1 32 victorias, 98 podios, 2.061 puntos, 22 poles, 23 vueltas rápidas y 2 campeonatos mundiales. Pero continúa escribiendo su historia en la gran carpa del deporte automotor. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. That sound is just so good, man. I mean,